Antes de dar inicio a la sesión, la cual tiene fines educativos, quiero dirigirme hacia el psicólogo clínico Alberto Hurtado Calderón y agradecerle por su grata y relevante presencia en esta reunión, sobre todo por haber tenido la amabilidad de concedernos esta entrevista. Bueno, sin nada más que decir, paso a plantear la primera pregunta. ¿Cuáles son las funciones de un psicólogo clínico? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, primero que nada, pues saludarles y agradecerles que se hayan tomado el tiempo para hacer esta entrevista. Pero es muy importante que los estudiantes tengan esta oportunidad. Y bueno, sin más preámbulos, ¿cuáles son las funciones? Primeramente, los psicólogos nos encargamos de atender todas aquellas afecciones psicológicas, emocionales que tienen las personas en el día a día. La psicología clínica en nuestro país, en México, podemos dividirla prácticamente en tres áreas: la psicología clínica privada, la psicología clínica institucional, hospitalaria, y en un tercer lugar, pero no menos importante, el peritaje psicológico y la psicología jurídico-forense, que es parte también de la psicología clínica. En este sentido, bueno, pues los psicólogos tenemos la función de atender las afecciones emocionales de nuestros pacientes. En una manera muy sencilla de explicar qué es lo que hacemos para los pacientes, es prácticamente decirle al paciente, bueno, yo soy exactamente una persona exactamente igual de desorientada que tú. Sin embargo, tengo un mapa, una brújula, una lámpara y el valor para acompañarte a los lugares más incógnitos de tu ser y permitirte así encontrar la solución a tu problema. Los psicólogos no damos consejos, los psicólogos no decimos qué hacer, acompañamos, es un acompañamiento terapéutico el que se hace, obviamente basado en evidencias científicas, que permitan al paciente encontrar todas las respuestas que justamente está buscando. Asimismo, atendemos afecciones emocionales, afecciones psicológicas como la depresión, el abuso de sustancias, los duelos. Es importante que nos formemos, como psicólogos, es importante que nos formemos en estas áreas. Es importante también que tengamos un eje central de donde partamos. La psicología clínica, bueno, como ustedes lo saben, tiene varias maneras de practicarse. Hay varias corrientes. Es importante que tengamos un eje central, pero que tengamos varias técnicas que podemos aplicar con nuestros pacientes. Ya. Buenos días, psicólogo. Soy la alumna Vince Muñoz. La pregunta que yo le voy a hacer es la siguiente. Dentro de su ejerción como psicólogo, ¿cuál es el caso que más recuerda y por qué? Bueno, son muchos, ¿no? De pronto, los primeros casos siempre son muy, muy importantes para la vida de un psicólogo. Sin embargo, ahorita se me viene a la mente un caso que tuve cuando iniciaba yo mi vida profesional. Empecé yo con un caso de un menor de edad. Había un chico recuerdo que tenía 10 años. 10 años. Resulta que este chico estaba, yo llego a una institución educativa como psicólogo clínico, me piden que yo tenga el servicio de psicología en un colegio privado y entonces ahí me dan un consultorio y yo empiezo a atender pacientes. Para ponerle un nombre al paciente le vamos a poner el paciente X. El paciente X llega conmigo de 10 años porque había sido acusado de ser un agresor sexual hacia un niño menor, un niño de 8 años, con 2 años de diferencia. Prácticamente se hablaba de un caso de abuso sexual infantil. El niño, el paciente X, no había hablado durante el último año con absolutamente nadie. Había hablado con una sexóloga y fuera de ahí no había hablado con nadie más. Se había intentado por muchos medios tratar de que el niño hablara con diferentes psicólogas, diferentes psicólogos, y el niño no hablaba. Durante
ese tiempo que yo lo estuve teniendo fueron aproximadamente como 6, 7 meses de tratamiento. Y recuerdo muy bien que yo le preguntaba al paciente X, bueno, cuéntame, yo quiero saber qué fue lo que pasó, cuéntame. Y me contó lo que había pasado. Y me contó lo que había pasado. Y lo que pasó fue lo siguiente. Él le pidió a un compañero en el 5º grado de la primaria, cuando él estaba en el 5º grado de la primaria, le pidió a un compañero que le tocara el pene, a un compañero 2 años menor que él. Y entonces estaba en el baño y le dijo, quiero que me toques el pene. Y entonces el compañero le tocó el pene. Eso fue todo lo que pasó. El compañero llegó a casa con sus padres y le dijo a sus padres, pues lo normal, lo de un día normal, les dijo, pues fui al baño y el paciente X me pidió que le tocara el pene. Entonces esto desató una polémica muy fuerte. Lo que ocurre después fue completamente monstruoso. La escuela tomó cartas en el asunto al grado que le pusieron al conserje como guardia para cuando él saliera al baño, lo vigilara y evitara que cualquier niño estuviera en el baño mientras él iba al baño. Tenemos entonces que el paciente X fue revictimizado, fue buleado. Esto no se manejó de la manera adecuada por parte de la institución y a pesar de que yo era empleado de la institución en ese momento, mi ética profesional me obligaba a decirle a los padres, obviamente primero salvaguardar la salud mental de mi paciente. En segundo lugar, a decirle a los padres cuáles habían sido los atropellos y todos los derechos que se habían violado del paciente. ¿Sí? Porque el paciente no tuvo la oportunidad de contar su historia. El paciente simple y sencillamente fue culpabilizado, digamos que fue enjuiciado por parte de una institución. Yo dejé de laburar en la institución, a mí me despidieron evidentemente porque yo no, yo promoví que los padres demandaran a la institución y participé en el juicio dando mi dictamen respecto a lo que yo había encontrado y el maltrato del cual había sido víctima mi paciente. Duramos, qué sé yo, como unos 6, 7 meses más y durante su adolescencia, por ahí de los 16, 17 años, regresó otros 8 meses a terapia y posteriormente lo di de alta. No tuvo una secuela como tal después de ese incidente. Lo más importante es que el paciente X se enteró que lo que había hecho, bueno, pues había sido un asunto de curiosidad sexual normal que uno, bueno, puede tener cuando es un niño. Y eso es muy importante. No tener este sesgo antes de escuchar al paciente, antes de que el paciente nos cuente, no tener como esta preconcepción de lo que está pasando. Ese es el caso que con más cariño recuerdo en este momento. Muy bien, tengo usted, psicólogo, muy buenos días. Mi nombre es Clementina Tantalena Higuaín. Y continuando con la siguiente pregunta, ¿en algún momento usted ha sentido que un paciente no progresa? Sí, claro. Sí, hay pacientes que no. ¿Qué hace usted ante esta situación? Bueno, Clementina, primeramente, lo que yo hago es hacer una revisión del plan de tratamiento. Una vez que el paciente está estancado, puede haber muchos motivos. Una de las principales razones por las que un paciente se estanca es porque le pierde interés en tratamiento. Hay que ajustarlo. Y de repente los pacientes tienen mucha resistencia. Es importante decir que la psicología clínica tiene todavía muchos fantasmas, todavía tiene muchos tabúes que quitar. Y a veces el ambiente social, a veces de pronto la crítica social que va todavía hoy en día, desafortunadamente en nuestro país, en México, es muy estigmatizado ir al psicólogo, todavía atendemos locos, todavía somos loqueros. Entonces, de pronto esta confrontación social que tienen los pacientes de ir al psicólogo, esta burla que de repente se hace, pues hace que los pacientes de repente se estanquen un poco. Entonces, hay que revisar de nueva cuenta el tratamiento. Y lo más importante, hay que revisarse uno. Saber que uno tiene límites, que
que hay cosas que uno definitivamente no debe y no puede hacer. En este sentido, quiero que sepa que de ahí la importancia de hacer una extraordinaria historia clínica. Es muy, muy importante tener los antecedentes médicos de nuestros pacientes. ¿Considera que derivarlo a otro psicólogo sería la mejor opción? Sí, sí, claro. A veces es importante, lo que te decía, es importante saber cuáles son tus limitaciones. Vamos a poner un ejemplo. Si el paciente no está saliendo con terapia cognitivo-conductual y requiere de otro tipo de terapia, es importante que le derives al paciente. Si ya tú como psicóloga hiciste todo lo que estaba en tus manos, todas tus herramientas clínicas y científicas, las pusiste al servicio del paciente, y en este caso el paciente no está avanzando, lo mejor es que lo derives, efectivamente. Antes de derivar, obviamente, pues hay que checar justamente cuáles son las razones por las que el tratamiento no está funcionando. Porque a veces, como te repito, pueden ser diferentes variables. Sin embargo, sí, revisar el tratamiento es muy importante. Y, en este caso, derivar. Muchísimas gracias. No, de nada. Buenos días, psicólogo. La siguiente pregunta es acerca de qué opina de la psicología clínica en el Perú y si tiene alguna similitud con la psicología de México. Bueno, pues para empezar tenemos muchas. La primera y la más importante, bueno, somos latinoamericanos. Y eso ya es una comorbilidad del día de hoy. Resulta que yo estuve investigando un poco la noche de ayer sobre la psicología en el Perú y me doy cuenta que ustedes tienen una ley de salud mental bastante interesante. En México apenas estamos en eso. En México hay una ley más o menos ahí armada respecto a la salud mental. Sin embargo, es una ley que no se ha aplicado en todo el territorio nacional. Me parece que en el Perú el Colegio de Psicólogos hizo muy bien su trabajo y hay un Colegio de Psicólogos nacional. En México hay, digamos que, pues como 2 o 3 federaciones que hacen justamente de esto de Colegio de Psicólogos. Sin embargo, no nos ponemos de acuerdo. Todavía estamos en esta cuestión y supongo yo que en Perú, por los artículos que encontré, pasa igual. Todavía estamos un poco peleados con las corrientes. Todavía los psicoanalistas le tiran a los conductuales a los humanistas, y así sucesivamente. Es importante que entendamos una cosa. Los diferentes enfoques no nos separan, no son separatistas. Los enfoques son complementarios. Creo yo que tanto en el Perú como en México estamos perdiendo el objetivo de la psicología clínica. El objeto de estudio de la psicología clínica es el ser humano, el hombre como especie, no como género. Y creo que estamos de pronto volteando a ver la estigmatización de los trastornos mentales más y la etiquetación, en este caso etiquetar a los pacientes. A mí me parece que estamos como más concentrados en esta parte y que de alguna manera estamos queriendo adoptar una psicología muy americana en esta cuestión de cómo diagnosticamos todavía hoy en día. Yo particularmente, por cuestiones institucionales, tengo que usar DSM-5, tengo que usar todavía este manual diagnóstico que particularmente me parece absurdo. Es muy absurdo de pronto que hoy prácticamente una rabieta esté considerada como un trastorno mental. ¿Sí? Obviamente, creo yo que la psicología clínica en el Perú y en México tiene una similitud muy importante porque al ser latinoamericanos nosotros tenemos una cultura diferente. Perú y México comparten una cultura prehispánica y eso es muy importante porque tenemos pueblos que tienen una identidad que fue de alguna manera fragmentada. Y entonces en esta búsqueda de identidad de, bueno, ¿qué somos? ¿Somos incas o somos americanos o somos latinoamericanos o somos parte de la modernidad o somos aztecas o qué somos? Y eso me parece que es algo bien importante que de pronto
dejamos un poco de lado esta crisis de identidad que tienen nuestras naciones por ser latinoamericanos. A veces es una cosa que no tomamos en cuenta para aplicar la psicología clínica. Creo yo que Perú se ha preocupado por eso y por lo que yo leí en los artículos el día de ayer, ustedes tienen una ley nacional respecto a lo que debe hacer un psicólogo clínico. Y bueno, hay una ley que lo fundamenta. En México, lamentablemente, todavía tenemos este problema porque pues prácticamente cualquiera puede dar terapia en México, no legalmente, pero desafortunadamente tenemos ese problema, ¿no? De pronto el coaching, el famoso coaching, nos ha dado muchos dolores de cabeza, es una cosa terrible, le digo yo, es como el cáncer de la psicología. Hay gente que toma un cursito de un par de semanas y entonces se pone a deshacerle la vida a la gente, literalmente. Y pues lamentablemente es la desprofesionalización de nuestra ciencia, afecta terriblemente. Yo le digo a los alumnos, el error del médico se entierra, el error del arquitecto se derrumba, el error del abogado se encarcela, pero el del psicólogo no. Ni se entierra, ni se derrumba, ni se encarcela. Nosotros podemos, por un error, deshacer la vida emocional de una persona de tal manera que no muere físicamente, pero podemos ocasionarle daños de por vida y esa persona va a ir ocasionando daños a su vez a otras personas por nuestro error. Por eso es importante que nos preparemos. Entonces me parece que Perú tiene muy buenas bases legales para la práctica de la psicología y les felicito por ello. Gracias. A ustedes. Buen día. Le habla Sheila. En la coyuntura actual, ¿qué estrategias o intervenciones se deben realizar para disminuir las problemáticas generadas por el aislamiento social y el temor a un posible contagio por COVID-19? ¿De qué manera están actuando? Bien, Sheila, primeramente tenemos que entender dos cosas. La primera y la más importante. A los psicólogos clínicos no se nos enseña a cuidarnos. Eso es algo bien importante. Los médicos se saben lavar las manos, se saben poner el cubrebocas, se saben poner los guantes, se saben poner los gogles. Los psicólogos no. Porque de alguna manera no se necesitaba, porque de alguna manera no se veía la necesidad. Bueno, lo primero que hay que hacer es esto. El psicólogo debe cuidar su integridad. Si vamos a atender pacientes de manera presencial, pues hay que usar el equipo adecuado. Lentes, cubrebocas, guantes, gel antibacterial, por supuesto, careta protectora, ¿sí? De acetato. Lo primero que hay que hacer para evitar justamente el contagio. Ahora, hablando del paciente. ¿Por qué primero hablé del cuidado que tenemos que tener? Porque nadie habla de esto. Pareciera que los psicólogos somos como Superman, somos indestructibles, y no, no es así. También nos contagiamos. Respecto a las estrategias, lo primero que hay que hacer es enfatizar la realidad del problema. Es muy importante que nosotros traigamos a la realidad de nuestros pacientes, porque el miedo, la paranoia y el pánico ocasionan ideas que no funcionan, ¿sí? Ocasionan ideas que no funcionan. El estrés, por ejemplo, baja las defensas. En estos momentos de pandemia que estamos viviendo, la baja de defensas es un pecado. Tenemos que practicar la relajación y, sobre todo, también el entrenamiento en nuevas tecnologías. La metodología que yo estoy utilizando es la relajación. Estoy tomé justamente recientemente una intervención en crisis, un diplomado de intervención en crisis, y pues prácticamente estamos utilizando el método ABC. En ese sentido, tenemos que entender que los pacientes no dominan, nadie estaba preparado para esto, entonces los pacientes no dominan los términos. Tenemos que hacer psicoeducación. Tenemos que educar a los pacientes en lo que está pasando, exactamente con lo que está pasando. Para ello, pues obviamente tenemos que formarnos en esto. Vamos, a los psicólogos nadie nos vino a explicar qué era el COVID-19. Nadie nos lo vino a explicar.
sea, no hubo una preocupación para que, oye, tú psicólogo que vas a atender a una población que está asustada, que está temerosa, ¿sí? Bueno, pues entérate que el COVID es esto. Nadie hizo eso. Entonces, tuvimos nosotros como psicólogos que acceder a documentos científicos para enterarnos de qué era el COVID y cuáles eran los métodos de contagio, porque desafortunadamente la desinformación que se da es absurda, ¿sí? Hace unos días todavía había personas que estaban con este asunto de que era una conspiración del gobierno y que era una situación que no estaba ocurriendo. Desafortunadamente está ocurriendo. Y desafortunadamente esto es muy real. Entonces hay que ver lo que es real y regresar al paciente a la realidad, darle herramientas para que él pueda relajarse en casa, para que él pueda distraerse en este encierro forzado en el que estamos, que pueda distraerse y lo más importante, que comprenda cuál es la situación. Que comprenda cuál es la situación. Hay pacientes que han tenido la difícil tarea de tener que decidir entre su vida y su economía. Hay gente todavía que sale a la calle y que no se está cuidando y que no cree. Entonces, estas personas pues siguen propagando el contagio. Las personas que están entrando en crisis son aquellas personas a quienes ya de alguna manera el miedo, los medios de comunicación, ya les cayó el 20 de lo que está ocurriendo de una manera, de la peor manera posible, que es por medio del miedo, y entonces acceden a nuestros servicios justamente buscando una alternativa de solución a su pánico, a su paranoia, y es importante que nosotros nos preparemos en esto para poderlos atender con metodología de relajación particularmente y psicoeducación. Gracias. ¿A usted? Buenos días, mi nombre es Lady Zárate. Mi pregunta es la siguiente. Una vez levantado el aislamiento social, ¿qué problemáticas considera usted aparecerán a consecuencia de esta? Depende de dónde quieres que lo veamos, Lady. ¿Quieres que lo veamos desde el punto de vista del DSM? Pues lo primero que va a pasar es el estrés postraumático. Jamás habíamos, nuestra generación particularmente no había vivido una pandemia tan complicada como esta. Incluso la pandemia anterior, la H1N1, no fue tan mediática como lo es esta y tampoco tan agresiva. Pero lo primero que va a pasar es que vamos a entrar en un periodo donde, bueno, va a haber una respuesta, ¿sí? Va a haber una respuesta social respecto a esto. El mundo ya cambió. Yo sinceramente no te puedo decir sinceramente si haya una normalidad a la cual volver. La verdad es que no lo sé. No sé si hay una normalidad a la cual volver. Y eso definitivamente va a dictar las reglas del nuevo juego. Como sociedad vamos a tener que reorganizarnos porque esto no puede seguir de la misma manera. Vamos a tener que cuestionar y que reconstruir nuestra manera tanto de hacer dinero, o sea, nuestra manera económica, nuestra manera de aprender, nuestra manera de atender y pues prácticamente vamos a tener que cuestionar todo lo que socialmente veníamos haciendo. Entonces, esto pues definitivamente va a generar un montón de duelos, un montón de pérdidas, tanto por las pérdidas humanas que se perdieron, como la pérdida de la libertad, como la pérdida del status quo que teníamos. Y definitivamente tenemos que estar preparados para entender que esto ya cambió. La pandemia no va a parar en un mes más. O sea, el virus va a continuar. Lo que va a bajar es la curva, ¿sí?, de contagios. Pero el virus va a seguir hasta que no tengamos una vacuna o hasta que no tengamos inmunidad, vamos, como país, que nos hayamos contagiado lo suficientes. Entonces va a haber muchas cosas que vamos a perder. Tenemos que estar capacitados en el manejo del duelo. En este caso, la tanatología es una herramienta que tenemos que empezar a considerar, pero a la voz de ya, todos los psicólogos clínicos. Porque lo que se nos viene es una crisis mundial emocional que no se está previendo. Entonces, creo yo que las redes de apoyo que formemos a partir de este momento a nivel internacional es lo que de alguna manera nos va a hacer fuertes para poder enfrentar el problema que se nos viene. Los psicólogos en su país, ¿qué medidas están tomando ahora para tratar la salud mental? Ok, los psicólogos en mi país, ¿qué medidas estamos tomando ahora para tratar la salud mental? Pues primeramente la profesionalización de nuestra ciencia.
Estamos siendo muy cautelosos en ese aspecto, en podernos formar cada vez más con maestrías, diplomados y cursos para poder tener herramientas que podamos atender a una mayor población. Es equívoco decir que un solo psicólogo, por ejemplo, puede hacer especialidad en psicología infantil y al mismo tiempo atender terapia de pareja. A mí me parece muy importante que tengamos este sesgo de respetar, ¿no? Digo, quien pueda, pues qué bueno, ¿no? Y quien se haya formado, pues una maravilla. Pero yo creo que tenemos que tomar como nuestra parte. Bueno, vamos a hacer terapia individual, vamos a hacer terapia de pareja, ok, vamos a hacer terapia infantil, vamos a hacer terapia familiar, vamos a hacer enfoque sistémico. Tenemos que respetar como las áreas. Lo que están haciendo en México, justamente para enfrentar esta crisis de salud mental que tenemos actualmente, es justamente el uso de nuevas tecnologías, de prepararnos mediante estas nuevas tecnologías para poder acceder a más y más pacientes. Quiero que sepan que prácticamente estamos haciendo intervención en crisis. Las personas están tomando esto como un alivio. Vamos, hay muchos psicólogos que ofrecimos la terapia en línea de manera gratuita y mucha gente tomó la medida, pero solo como eso, como una intervención en crisis, porque no están comprometidos con el tratamiento. O sea, es como, se me quitó el miedo, se me quitó como la ansiedad, entonces ya, me voy. Y no, tenemos que darle continuidad a estos tratamientos porque posterior a la ansiedad, posterior al miedo, viene justamente el estrés postraumático. Y entonces, cuando la vida te cambia, como nos está cambiando, hay muchas cosas que acomodar. Entonces, creo yo que todavía estamos en ese proceso de entender también como psicólogos lo que está pasando, porque no dejamos de ser personas, nuestro mundo también cambió. Honestamente, yo me rehusaba a estas nuevas tecnologías, sinceramente, para la psicología clínica. Tenía todavía mis dudas respecto a si se puede o no dar terapia de esta manera. Sin embargo, bueno, tomé algunos cursos, tuve la oportunidad de que me becara este Banco Santander. Nos dieron un curso, prácticamente de un curso intensivo de un mes, en donde nos enseñaron justamente con metodología científica a utilizar estas nuevas tecnologías y la verdad es que funcionan y funcionan de maravilla. Entonces, creo yo que yo particularmente pues aprendí algo nuevo, fui más allá de mis límites, conquisté una parte de la psicología que sinceramente nunca me imaginé que pudiera existir, que es justamente la terapia en línea, y hoy en día está incorporada como una de mis herramientas. Eso es lo que yo les podría decir. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Agradecerle por habernos concedido esta entrevista. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Bueno, que tenga un excelente día. Eso sería todo. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Gracias.